¿Pueden ver, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Nos toca hoy entonces ver el tema referido a la cromatografía de gases. La anterior clase ya habíamos visto un tema introductorio a todos los procesos de separación. Y dentro de los métodos de separación en los que nosotros considerábamos la presencia de un instrumento, estaban los distintos tipos de cromatografías que nosotros habíamos clasificado dentro de lo que era la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos, la cromatografía de fluidos supercríticos y un otro método que no era cromatográfico, pero también era de separación, que se refería a la electroforesis capilar. Entonces, hoy vamos a iniciar con el tema referido a la cromatografía de gases. ¿Cuál es el principio en la cromatografía de gases? Naturalmente, debemos recordar que en todo proceso cromatográfico, en este caso tratándose de la cromatografía de gases, nosotros vamos a tomar en cuenta dos fases, ¿no es cierto? Una fase móvil y una fase estacionaria. En este tema de la cromatografía gaseosa, nosotros vamos a ver que se refiere a una técnica de separación en la cual la fase móvil va a tratarse de un gas al que lo vamos a denominar o va a recibir el nombre de gas portador en este caso. La muestra, que va a poder ser líquida o va a poder ser gaseosa, se inyecta en una corriente de gas inerte, que es una de las características del gas portador, que constituye la fase móvil. La muestra va a ser transportada a través de una columna empaquetada por un lado o también puede tratarse de un capilar en la que sus componentes se van a ir separando según su capacidad para poderse distribuir entre la fase móvil y la fase estacionaria. Cuando hablamos de la cromatografía gaseosa, antes de referirnos a los distintos tipos de cromatografía, nosotros nos podemos imaginar una especie de un tubo estrecho que va a contener a la fase estacionaria. Y a través de este, nosotros vamos a hacer pasar la fase móvil, que en el caso de esta cromatografía gaseosa va a ser un gas. El paso del gas va a ser pues por acción de una determinada presión. Entonces, a partir de esta simple, podríamos decir, estas simples características de lo que es en sí el proceso de cromatografía gaseoso, y antes de proceder a dividir o conocer los dos tipos, también es necesario que vayamos a referirnos de cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos que debe cumplir el analito para poder ser analizado mediante la cromatografía gaseosa. Y vamos a tener que pensar, en primer lugar, en que estos analitos tienen que contar con una presión de vapor que por lo menos sea de 0,3 miligramos de mercurio a la temperatura máxima en la que se esté trabajando la fase estacionaria. Luego vamos a decir que no debe descomponerse a la temperatura en la que se lleva el proceso de separación. Tampoco no puede ser absorbido o descompuesto por la fase estacionaria y puede ser o debe ser detectable, diremos mejor así, mediante un sistema de detección que va a ir acoplado en este tipo de cromatografía, que va a contar con un equipo con sus componentes característicos. Al mismo tiempo, podemos, ¿cómo les podría decir? Resumir diríamos, eh, eh, resumir qué tipo de muestras van a poder ser separadas, en otras palabras,
de una manera más general, mediante la cromatografía gaseosa, vamos a poder emplear mezclas cuyos constituyentes sean volátiles en primer lugar. Luego, en este tipo de cromatografía gaseosa va a poderse aplicar en la separación de mezclas cuyos componentes tengan un punto de ebullición de hasta 300 grados centígrados y, ojo, como hemos mencionado anteriormente, sean térmicamente estables. Entonces, vamos a partir de todas esas condiciones, a partir de esos requisitos que hemos mencionado, la cromatografía gaseosa se divide en dos grupos. En un primer lugar vamos a mencionar a la cromatografía gas sólida, conocida también como la cromatografía de adsorción. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta la cromatografía gas líquido. Esta cromatografía gas sólida se va a caracterizar porque presenta o se caracteriza cuando se refiere a que la fase estacionaria va a ser un sólido. Se llama de adsorción porque la separación de los componentes a través de la fase estacionaria se va a dar lugar por fenómenos de adsorción y desorción. Para eso nosotros recordamos específicamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de la adsorción. Si ustedes recuerdan, el fenómeno de la adsorción es aquel por el cual un sólido líquido atrae y retiene en su superficie, ya sean a vapores, ya sean a gases o ya sean líquidos o cuerpos que estuviesen disueltos. Y el fenómeno de la desorción, como se dice, es el fenómeno por el cual un gas abandona a un sólido cuando éste llega a alcanzar una determinada temperatura. Este tipo de cromatografía gas sólida tiene una aplicación demasiado escasa, casi de muy poco uso, de muy poca aplicación. La que más nos interesa y la que está más difundida en este momento va a ser la cromatografía gas líquido, que tiene bastante aplicación y se la emplea con bastante frecuencia. Se caracteriza porque la fase estacionaria va a ser un líquido retenido en un sólido. Este debe ser lo más inerte posible. El papel del sólido consiste en retener al líquido, es decir, que la fase líquida sea permeable al gas. Entonces, una vez que nosotros hemos mencionado estos dos tipos de cromatografías, tenemos que referirnos netamente a lo que va a ser la instrumentación. ¿Cuáles van a ser los componentes que nos van a, todos los componentes presentes en el instrumento y que sean importantes porque van a desempeñar un papel determinante? Dentro de los componentes de un cromatógrafo para gases, nosotros podemos señalar en primer lugar al gas portador, luego tenemos que mencionar lo que es el control de flujo necesariamente, luego tenemos el proceso de la inyección de la muestra, la presencia de un horno que obviamente va a estar relacionado íntimamente con la columna. Luego pasamos a la etapa de la detección, donde los detectores tienen bastante importancia por la relación que va a existir con el tipo de separación con la que nosotros vayamos a trabajar. En otras palabras, dependerá o el tipo de gas portador que se vaya a emplear, nosotros vamos a ver que estos podrán ser diversos tipos, pero también van a ir relacionados o van a estar adecuados el detector con el tipo de gas portador con el que se esté trabajando.
Eso en cuanto a los detectores y posteriormente tenemos el sistema de registro y proceso. Esos son los 6 componentes fundamentales a los que nos vamos a referir o que tienen importancia en lo que es el equipo para cromatografía gaseosa. Aquí tenemos un esquemita, una gráfica totalmente sencilla de todos los componentes que van a estar presentes en un cromatógrafo de gases. Y vamos a tener por un lado a los tubos que contienen el aire, que contienen el gas. Ya les había dicho cuando hablamos del gas, podemos hablar de un sinnúmero de gases como el hidrógeno, el nitrógeno, el helio, también podemos tener alguna mezcla de argón con metano y así sucesivamente dependiendo el tipo de separación con el que nosotros vayamos a trabajar. Entonces nos vamos a referir antes de hablar de cualquiera de los elementos, nosotros nos vamos a referir a lo que es el gas portador, las características que pueda presentar el gas portador. Entonces, cuando hablamos de este elemento que va a ser el gas portador, tenemos que decir, en primer lugar, cuál va a ser la función o qué características en cuanto a al trabajo que realice el gas portador. Como su nombre dice, gas portador transporta a los componentes de la muestra y va a crear la matriz adecuada para que actúe el detector. Este se encuentra almacenado a una determinada presión y necesariamente tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Como decíamos en un primer momento, tiene que ser inerte. Tiene que ser necesariamente inerte para evitar cualquier tipo de interacciones, es decir, no debe reaccionar con la muestra, no debe reaccionar con la fase estacionaria. Totalmente inerte debe ser una de sus primeras condiciones. Luego, como hemos visto también, debe ser térmicamente estable y necesariamente tendrá que ser insoluble en la fase estacionaria y capaz de minimizar la difusión gaseosa, fácilmente disponible y obviamente tiene que ser puro. Quiere decir esto libre de impurezas que podrían degradar en un momento dado a la fase estacionaria. Y por ende, naturalmente, una condición sine qua non tiene que ser que sea económico. Y lo que hablábamos y mencionábamos en un principio, adecuado al detector a utilizar. Es decir, debe ser compatible para el detector, ya que estos detectores, cuando se los emplea, se los selecciona, van a demandar un determinado gas portador. Es decir, para lograr un mejor funcionamiento, específicamente requiere emplear un determinado gas o trabajar con un determinado gas. Ahora, del tipo de gas portador va a depender la velocidad que se requiera para el análisis y el tipo también de detector, como les había mencionado, para emplear. Los gases que normalmente están, diríamos, a disposición de los distintos detectores van a ser el helio, van a ser el nitrógeno, el hidrógeno o una mezcla de argón con un 5% aproximadamente de metano. Eso en cuanto a las características que pudiese presentar el primer componente que nosotros hemos mencionado, como va a ser el gas portador y todas las características que conlleva. Además, tenemos que pensar dentro del equipo, como ustedes pueden ver acá, van a poder encontrar a los controladores o los reguladores de flujo que van a llegar hacia la columna. Y para llegar a la columna,
nosotros necesariamente tenemos que pensar en lo que va a ser el puerto de inyección que ustedes están viendo en el gráfico. Entonces, ¿cuáles serán los puertos de inyección o los sistemas por los cuales nosotros vamos a introducir la muestra? Aquí tenemos también un puerto de inyección donde se va a llevar a cabo la introducción de la muestra. Hemos mencionado desde un principio que las muestras pueden ser líquidas, las muestras pueden ser gaseosas. En la zona más caliente que tenga la columna, se tiene que llevar a cabo o se tiene que inyectar la muestra. Y esta naturalmente tiene que estar también a una temperatura lo suficientemente no diríamos elevada, pero tiene que estar caliente como para que se lleve a cabo un fenómeno de vaporización. La inyección la vamos a realizar, como pueden ver ustedes en la figura, a través de una jeringa y debe existir, ojo, la suficiente cantidad de fase estacionaria para que se pueda llevar a cabo la interacción entre todos los componentes de la mezcla. Es decir, tiene que haber una interactuación, una interacción con todos los componentes de la muestra. En este sistema de introducción de la muestra, como ustedes pueden observar, tenemos acá la jeringa que va a contener a la mezcla, es decir, a la mezcla de componentes, a lo que es la muestra. Por otro lado, tenemos al gas portador, tenemos una placa calefactora responsable de tomar en cuenta la temperatura. Luego vamos a tener una especie de, diríamos, no es el tema un taponcito, sino podríamos mencionar como recibe el nombre de septa, y nosotros vamos a ver como una especie de, diríamos, ¿cuál es la función de esta septa? Sella, podríamos decir, y evita así las posibles fugas de muestra que pudiesen presentarse, y también por otro lado evita que pudiese producirse algún tipo de contaminante o que pueda llegarse a contaminar la muestra. Entonces, esta septa es como un sellador, diríamos, como no diríamos tapón, pero sí que evita de cualquier manera cualquier tipo de fuga. Luego vamos a tener acá en esta partecita tenemos al liner, que es un pequeño, un delgado, diríamos así, un tubito de vidrio bastante delgado que está construido de borosilicato, que tiene la ruta que va a seguir la muestra a través de todo este puerto de inyección y que va a dirigirse hasta la columna que nosotros encontramos en la parte inferior. Como ustedes podrán ver, este sector donde se introduce la muestra viene a constituir también un elemento de mucha importancia. Ahora, al introducir la jeringa, diríamos, el empuje del émbolo puede realizarse a mano, puede realizarse a través de un dispositivo electrónico, que obviamente va a tener mucho más, lo va a hacer de una manera más exacta, de una manera más precisa. Y la jeringa, como pueden ver, se sitúa, en la jeringa tenemos a los componentes de la muestra, se sitúa en el inyector o en la columna, pero esta va a ser mucho más complicada porque tiene que adaptarse a las condiciones. Ahora, para que la cantidad de la muestra se mantenga en el intervalo correcto, se utilizan distintos modelos, podríamos decir, de inyectores, como por ejemplo el modelo Split, el Split Press, etcétera. Bueno, que no vamos a ir hasta esos detalles, pero que son, diríamos,
inyectores que tienen la particularidad de reducir la cantidad de muestra que llega a la columna, pero por ello la cantidad de cada uno de los componentes en la columna tiene que ser tiene que encontrarse, diríamos, en una cantidad proporcional al de la muestra que se encuentra. Entonces, vamos a ver que es propio de la cromatografía de gases la presencia de este controlador de procesos que va a utilizar una válvula que generalmente es una válvula bucle que va y vuelve, podríamos decir, porque por una parte la muestra fluye a través de este y la muestra puede producirse en sus distintas interfaces que van a permitir la conexión con otros varios sistemas que pueden ir recogiendo la muestra, como la purga y la trampa. Entonces, pasamos una vez que tenemos el puerto de inyección que va a ir en este esquema directamente, va a pasar hacia la columna. Esta columna no se va a encontrar, diríamos, sola, sino va a tener las características respectivas en cuanto a tamaño, en cuanto al diámetro, y estas necesariamente, como la temperatura es fundamental el control, necesariamente tienen que encontrarse en el interior de un horno, ¿no es cierto? Entonces, ahora, algo que me olvidaba mencionar cuando estamos hablando de los sistemas de introducción de la muestra era el hecho de que teníamos que tomar en cuenta algunos parámetros en el momento de la inyección de la muestra. Y era la temperatura del inyector que hemos mencionado, pero tiene que tener tiene que ser, diríamos, el inyector tiene que tener la suficiente temperatura elevada para lograr lo que mencionábamos anteriormente, que la muestra llegue a vaporizarse inmediatamente sin que llegue a descomponerse. También podríamos decir que hay una regla general donde decimos que la temperatura va a ser igual a, o debe encontrarse, mejor diremos así, por unos 50 grados centígrados por la temperatura, por encima de la temperatura de ebullición de aquel componente que sea menos volátil. Entonces, el volumen inyectado de la muestra va a depender también del tipo de columna, del estado en el físico, diremos así, de la muestra, como vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, hemos visto que los sistemas de introducción de la muestra tienen que cumplir algunas condiciones, como hemos dicho anteriormente, deben tratarse de muestras líquidas o gaseosas, deben estar calientes porque deben permitir la vaporización, debe realizarse la inyección a través de jeringas, ya sabemos que los émbolos podrán ser empujados ya sea manualmente, ya sea desde un punto de vista electrónico, etcétera, etcétera. Obviamente este último tendrá o presentará mayores ventajas y obviamente debemos contar con una cantidad suficiente de fase estacionaria. Pasamos a hablar ahora del elemento que a continuación viene después de la inyección de la muestra. Como ustedes pueden ver, hemos procedido al puerto de inyección, hemos visto las condiciones. Ahora nos vamos a referir a este componente que ustedes pueden ver, que no es más que la columna. Entonces, ¿cuáles serán las características que tengan las columnas? En primer lugar, ¿para qué sirven las columnas? Las columnas constituyen el lugar donde se va a llevar a cabo o donde ocurre la separación. Constituyen el corazón del proceso cromatográfico, donde se va a llevar a cabo la separación, el elemento, podríamos decir, fundamental, de mucha importancia.
Ahora, ¿cuáles hay tipos y tipos de columnas? Existen, o sea, variedad, pero una división que la vamos a clasificar nosotros en dos grupos que van a ser. En primer lugar, vamos a tener, ¿dónde está? Aquí está. Las columnas que van a denominarse las columnas empaquetadas. Estas son también conocidas como o clásicas o también llamadas columnas de relleno. Estas columnas son construidas de diversos materiales, pueden ser de cobre, pueden ser de aluminio, pueden ser de acero inoxidable, hay también las columnas de vidrio, hay las columnas de teflón. Ahora, el empaque puede ser un sólido, puede ser un líquido o también puede ser un sólido recubierto por un líquido. Una de las características también fundamentales de estas columnas para cromatografía gaseosa, como vamos a ir viendo posteriormente, en este caso van a medir entre 2 a 3 metros de largo y de diámetro alcanzan aproximadamente unos 4 milímetros. Es por eso que ustedes pueden observar acá en el interior del horno cómo se sitúan, cómo se ubican o sí, cómo la columna se va a ir adecuando en el interior del horno con las características que acabamos de mencionar. Ahora, se empaquetan, hemos dicho, con un material de relleno sólido, finamente dividido y homogéneo. El material de relleno se puede recubrir con una delgada capa de una fase estacionaria que se la conoce con el nombre de Scott. Ahora, el otro tipo de columnas se refieren a las columnas capilares. Ahora, las columnas capilares tienen, vamos a ver, son de sílice fundida y están recubiertas con poliimida y son aplicables a muestras que sean bastante pequeñas y presentan la ventaja de contar o con que el proceso se realice con una mayor velocidad, o sea, por eso hablamos de una mayor velocidad de análisis y una mayor eficacia. Ahora, el interior de estas, el diámetro interior de estas columnas capilares va a ser menor a 1 milímetro y estamos hablando de longitudes que oscilan entre 5 y más metros. Se alcanza una eficiencia hasta más o menos de 4.000 platos teóricos y se emplea normalmente para muestras bastante complejas. La fase estacionaria se va a depositar sobre las paredes interiores del capilar. En cambio, cuando hablamos de las columnas rellenas y hablamos de su fase estacionaria, hemos dicho que puede ser un líquido que está retenido en un sólido inerte que actúa como soporte, mientras que su diámetro no va a ser inferior a 1 milímetro como en las capilares, sino más bien va a estar entre 2 y 4 milímetros. La eficiencia que se consigue, podemos hablar entre 1.000 y 2.000 platos teóricos, casi la mitad del caso de las capilares, pero obviamente eso no hace que nosotros vayamos a descartar estas columnas rellenas y sustituirlas por las capilares, porque también las capilares presentan diríamos, algunas situaciones adversas o algunas dificultades en el momento de realizar, por ejemplo, podríamos decir, la etapa de la introducción de la muestra. Bien, pasamos entonces, aquí tenemos el modelo de dos tipos de columnas para cromatografía gaseosa y acá tenemos el interior de las
de las columnas para cromatografía gaseosas, donde encontramos el empaquetamiento que llegan a tener. Aquí, si ustedes pueden observar, en las empaquetadas o las rellenas van a tener una fase estacionaria que está sobre, es una fase estacionaria líquida que está sobre un soporte sólido. Hemos mencionado, por ejemplo, que acá el material de la columna, en este caso puede ser vidrio, hemos hablado del acero, hemos hablado del cobre o el acero inoxidable. Y aquí tenemos las capilares o tubulares abiertas también que se conocen, y tenemos de 3 tipos: de pared recubierta, de soporte recubierto, de capa porosa, con sus iniciales respectivas en inglés. En el primer caso, por ejemplo, de pared recubierta, tenemos que tienen una fase estacionaria líquida, como pueden ver, la que mantiene acá la coloración azul. Aquí vamos a tener de soporte recubierto. Es una fase estacionaria sobre un soporte recubierto, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Y aquí, en este caso hablamos de una fase estacionaria, pero que va a ser sólida, ¿sí? En cambio, en este caso es una fase estacionaria líquida, pero sobre un soporte, es una fase estacionaria líquida sobre un soporte sólido. Es por eso decimos de soporte recubierto, que son las de Scott, y las de capa porosa, que van a ser las Plot. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la cromatografía gas líquida, donde en primer lugar nosotros vamos a tener a la cromatografía gas líquida, donde el soporte va a ser inerte. ¿Cuál es la finalidad del soporte? Retener la fase estacionaria líquida. ¿Y puede tratarse de qué? Pueden ser resinas plásticas, puede ser el grafito pulverizado, puede ser el polvo de ladrillo, o también se utilizan la tierra de diatomeas. Bien, ahora, cuando hablamos de una fase estacionaria líquida inmovilizada, como habíamos hablado anteriormente, acá, entonces, cuando hablamos de esta fase estacionaria líquida, donde tenemos acá, va a ser una monocapa adherida químicamente a la superficie de la columna, y las propiedades que vaya a tener: tenemos su baja volatilidad, presenta una estabilidad térmica, es químicamente inerte, está químicamente unida al soporte, y muchas están basadas en polisiloxanos o polietilenglicol, conocido como PEG. Ahora, existen también algunas situaciones que van a, diríamos, afectar la eficacia de una columna. En primer lugar, tenemos que mencionar la longitud de la columna. Luego, también debemos mencionar el diámetro de la columna, el tamaño de las partículas de empaque, la naturaleza de las fases, el grosor de la fase estacionaria, la temperatura de la columna, la velocidad que tenga el gas portador y la cantidad de muestra inyectada. Como podrán ver, son aproximadamente unos 8 factores que van a afectar de una u otra manera la eficacia de la columna de separación. Desde el tamaño, el diámetro, el tamaño de las partículas de empaque, ahora la naturaleza de las fases, el grosor que encontremos a nivel de la fase estacionaria, la temperatura con la que se consiga a nivel de la columna, la velocidad que pueda tener el gas portador, inclusive la cantidad de muestra inyectada. Ahora, también aquí es importante que mencionemos el papel de la temperatura. Aquí la programación de la temperatura y del flujo.
Cuando hablamos de la programación de la temperatura, mencionamos que a medida que la temperatura vaya aumentando, la presión de vapor del analito va a aumentar y se va a producir una elusión que va a ser mucho más rápida. Ahora, la programación del flujo. A mayor flujo, menor tiempo de análisis, pero en estas circunstancias o con estas características donde exista un mayor flujo y el tiempo de análisis sea más corto, puede ser menor la resolución. Entonces, como les decía, de una u otra manera, también se ven afectadas de una manera positiva o negativamente, si nosotros consideramos. Bien, luego vamos a mencionar, vamos a llegar a los sistemas de detección. Cuando nos referimos a los sistemas de detección, tenemos que hablar de algunas características que deben cumplir los detectores. En primer lugar, el detector, ¿qué papel tiene en un cromatógrafo? El detector es un elemento del equipo de cromatografía, en este caso gaseoso, a través de este o mediante el cual se puede poner en manifiesto los solutos que han sido eluidos de una columna cromatográfica. Por lo tanto, tienen una importancia bastante grande en el proceso de separación y por ende deben cumplir con algunas características como de un buen detector. Y un buen detector para cromatografía gaseosa debe cumplir las siguientes condiciones. Debe tener una adecuada sensibilidad. Debe proporcionar una respuesta lineal. Debe tener una buena estabilidad y reproducibilidad. Debe tener un intervalo de temperatura. El tiempo de respuesta debe ser corto. Debe tener alta fiabilidad y fácil manejo y debe tener una respuesta semejante o selectivo. Y una de las cosas también importantes y que se toma en cuenta va a ser que no debe ser destructivo de la muestra. Todas estas condiciones que debe reunir un buen detector, muchas veces vamos a contar con un 80-90% de estas características en los detectores con los que vayamos a trabajar y siempre vamos a tener, diríamos, algunas características que no van a cumplir el detector. Por estos, diríamos, por estas condiciones que debe tener un buen detector, es que también, y tomando en cuenta, como hemos dicho, el tipo de gas con el que se va a trabajar, se procede a tomar en cuenta con mayor frecuencia ciertos tipos de detectores. Los tipos de detectores los vamos a ver recién la próxima clase, simplemente ahora los vamos a conocer en la variedad de detectores que podemos encontrar en la cromatografía gaseosa. Y tenemos los detectores de conductividad térmica, los detectores de ionización de llama, los detectores de nitrógeno-fósforo, los detectores de fotoionización, el detector de conductividad electrolítica, el detector fotométrico de llama, el detector de captura electrónica y el detector de masas. Estos 8 o 9 detectores van a ser utilizados, diríamos, dependiendo las características del gas con el que se trabaje, con el gas portador. Cada uno tendrá una afinidad por un determinado gas portador y el proceso de separación será mucho más eficiente. Eso vamos a dejar para la próxima clase y simplemente hemos visto ahora las características que podría presentar un detector ideal. Bien, vamos a quedar acá y la próxima clase continuamos con esta última parte del proceso cromatográfico, en esta oportunidad referido al tema de gases, es decir, la cromatografía de gases. Que tengan un buen resto de la tarde
jóvenes. Hasta luego.